Bueno, hoy tengo realmente el placer y el honor de contar con la presencia del doctor Mark Singleton, el profesor Mark Singleton, una autoridad mundial en el estudio del yoga y sobre todo en la historia del yoga moderno. Eh, Mark Singleton, conocido ampliamente a nivel mundial en el territorio, en la geografía del yoga, a través de sus múltiples libros, entre los cuales viene a destacar este libro tan leído en el mundo académico del yoga, asimismo por todos los practicantes y profesores. De hecho, nosotros en los cursos de formación que tenemos solemos recomendar este libro de Mark, El cuerpo del yoga, los orígenes de la práctica postural moderna. Está traducido al español. Asimismo, uno de los libros que es coautor con Jim Mallinson es este libro, Raíces del Yoga, The Roots of Yoga, y otros muchos libros como Yoga en el mundo moderno o Gurús del yoga moderno. El profesor, el doctor Mark Singleton, tendremos la ocasión, la oportunidad de participar en uno de los seminarios que próximamente impartirá en Vigo, y ya daremos información al respecto. Asimismo, Mark Singleton ha participado en el famoso Hatha Yoga Project de SOAS en la Universidad de Londres, con otros conocidos eruditos en el territorio de la filología, del sánscrito, del yoga, de los textos, que hablaremos brevemente al respecto. Mark, muchas gracias por estar conmigo hoy y que podamos conversar con respecto, aunque sea mínimamente, acerca de la historia del yoga moderno. ¿Cómo has encarado el estudio de este libro, El cuerpo del yoga? ¿Cómo el yoga en la actualidad, tan reconocido, tan popular, tan extendido, tan practicado por millones de personas en todo el mundo, y qué podríamos sugerirle desde tu opinión, desde tu conocimiento de la historia del yoga moderno, cuando éste de alguna forma se transforma, evoluciona desde Swami Vivekananda, digamos, en adelante hasta nuestros días? El yoga más postural es un yoga que relacionamos más con la asana, motivado a la influencia de grandes maestros como Krishnamacharya, Swami Shivananda, B.K.S. Iyengar y otros muchos que lo han extendido y diseminado. Sí, sí, pues es un placer estar aquí contigo y con los oyentes. Y sí, eso fue el tema de este libro, de Yoga Body, el cuerpo de yoga. Y surgí bueno, esta historia de por qué practicamos el yoga así hoy en día me parecía tan interesante que había que hacer, que documentarlo, porque a veces, muy a menudo, aún hay como una separación entre lo que leímos en los textos antiguos, los Upanishads, el Yoga Sutra. Lo que leímos ahí no es lo que hacemos en las clases de yoga hoy en día, por lo menos en el occidente, decimos, o en las ciudades en la India, en Mumbai o en Delhi. Entonces hay que preguntarse por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos hoy? Cuando lo que leímos en el Bhagavad Gita, por ejemplo, es tan diferente. Bueno, reconocemos algo que se llama yoga, que es meditación, que es pranayama, pero son cosas
distintos, con otro enfoque que lo que hacemos hoy. Entonces, la historia en este libro es un poco eso, es cómo hemos llegado aquí. Y la historia es, bueno, la mayoría es al finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Un momento en que hubo un montón de innovación, no sé, una ola de energía en este sentido, en esta dirección. Y después podemos decir, voy a decir, unos yogas nuevos. Una transformación, diríamos. Sí, sí, sí. Cierto modo. Y que después se difundieron, como decir, sí, Sí. a través del mundo. Entonces, y aquí estamos, hay mucho más que decir, pero en breve eso es la historia. ¿Por qué y cómo el yoga ha cambiado tanto de este tiempo antiguo hasta el día de hoy? Digamos que se ha globalizado. Hay unas figuras ahí, hay unos yogis ahí, hay unos maestros que destacan sobremanera de otros muchos. Si nos acercamos, por ejemplo, a Swami Kuvalayananda, que comienza a hacer ciertas investigaciones, digamos, médicas, explorando cómo diferentes prácticas de yoga producen beneficios. Eso es llamativo, diríamos, y entonces, acompañado por Yogendra y luego otros muchos y otros maestros que posteriormente vienen a Occidente o sin venir, como puede ser el caso de Krishnamacharya, que a través de sus principales discípulos, de los cuales podemos hablar un poco ahora, como Iyengar, Pater Joyce, etc., de alguna forma extienden ese yoga en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es ampliamente aceptado. ¿Qué piensas? ¿Qué crees con respecto a esto? Donde el Sí, yoga se ha modernizado y que culturalmente va cobrando una importancia enorme en nuestra sociedad porque es ampliamente acogido, ya que sí. cada día miles y miles, yo diría que millones de practicantes en todo el mundo acogen el yoga como si fuese una especie de casi de religión, ¿no? Sí, sí. Bueno, me parece que no fue un proyecto de modernizar el yoga, sino de cómo enseñar el yoga a la gente que no sabía nada de eso. Gente en los Estados Unidos, por ejemplo, con Swami Vivekananda. ¿Cómo indicar, cómo explicar lo que es el yoga a gente que no tiene la menor idea? Sí. Entonces, una manera de enseñar esas cosas fue en la idioma de la ciencia y la idioma de la medicina, que sí, que fue una idioma aceptada, decimos, eh, que entendían la gente, por lo menos al nivel popular, decimos. Y así que las investigaciones de Kuvalayananda, por ejemplo, y Yogendra, que es otra persona, estas investigaciones en la validez científica del yoga fue lo que dieron a él, a Kuvalayananda, un éxito enorme en la India, pero también en todo el mundo. Un gran reconocimiento, sí. ¿Perdón? Sí, un gran reconocimiento tanto en la India como en otras partes del mundo. Sí, 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 Entonces, sí. ese yoga era muy bien acogido porque la ciencia de alguna forma Sí. acogía a través del estudio de esas prácticas de yoga los beneficios que producían, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero también, entonces, es una manera de difundir el yoga.
y demostrar que el yoga sí que funciona y funciona así y tenemos pruebas de eso. Vale, pero en un mismo tiempo se pierda en este proyecto, pierda otras cosas que siempre fueron integrado en el yoga. Por ejemplo, el cuerpo, decimos, el cuerpo, ¿cómo decimos? Yogic body, ¿no? El cuerpo de los yogis, con toda esa fisiología esotérica. En este sentido, si miramos el yoga a través de la ciencia, todo eso se va. Es el yoga Entonces, sutil, el cuerpo el sutil. cuerpo sutil, sí. Sí. Entonces, es por eso, no que Kuvalayananda decía, sí, hay que crear un yoga moderno, pero sino hay que enseñar a la gente qué es y que aceptan el yoga dentro de su vida, dentro de su cultura, dentro de su sociedad. Y me parece que es un poco por eso, ¿no? Hay que adaptar. Y vemos con todos, con Krishnamacharya, con Vivekananda antes, con todos estos gurus que están intentando dar algo, no cambiar algo, sino dar algo que sea comprensible, que sea útil, sobre todo para la gente, Y para el público. es quizá esta idea que tú estás indicando ahora, que de alguna forma es tomada también cuando tú estudias con relativa, con profundidad, no relativa, sino con profundidad, el yoga en Mysore, el yoga expuesto por Krishnamacharya, cuando tú comentas que dentro de ese contexto cultural que se está produciendo, ese caldo de cultivo que se está produciendo en ese instante, donde bueno, hay práctica de yoga en Jagamohan Palace, en el palacio de Mysore, donde hay gimnastas, tanto daneses como ingleses, escandinavos, donde hay los famosos luchadores indios. Aquí se produce como una especie de amalgama que va dando lugar a que se produzca cierta innovación en la práctica del yoga, sobre todo reflejado por Krishnamacharya, y a partir de ahí Krishnamacharya con sus discípulos que después están con él, como Patabi Jois, que hemos mencionado, con el Ashtanga Vinyasa Yoga, como BKS Iyengar Yoga, en fin, y otros de sus discípulos. Digamos que ahí arranca de alguna forma y se proyecta con mayor fuerza este yoga moderno. ¿Es esto así? ¿Crees que es esto así? Sí, bueno, depende, porque después de los años 30, cuando empezó a enseñar Krishnamacharya en este palacio, em, hay muchos años sí, que no, en que no había llegado a la conciencia de la gente en Europa o los Estados Unidos, aún cuando llegaron todos los gurús en los años 60, como Muktananda, como el Maharishi Mahesh Yogi, todo eso fue inconocido, no conocido, como decir, sí. Que, entonces hubo un periodo en que otras personas, otros métodos de yoga estaban filtrando en la sociedad occidental, decimos. Pero eso también quería comentar que eso, hablaste de los luchadores, ¿no? En Mysore, Sí, sí, en el palacio, que estaban allí junto a Krishnamacharya. Eso es una coyuntura, como decir, es que esas dos cosas van juntos desde mucho tiempo, de hecho, que hay, y de hecho estoy trabajando también en otro libro, un libro editado con mi colega Daniela Bevilacqua, sobre las tradiciones del cuerpo en la India, porque quizá también, alrededor de, ¿perdón?
No, porque quizá también artes marciales como el Kalaripayattu o cualquier Sí, otra arte marcial puede tener también cierta significancia en esto, puede tener importancia, puede ser sí, parte de toda esta coyuntura. sí. Sí, exactamente. Es que para mí, para nosotros, creo, es muy claro que eso es este fenómeno que podemos ver en el mundo moderno, aunque sea más grande, más importante y más rápido el cambio, eso siempre ha sido un ley de cómo funciona esas tradiciones que no son tradiciones escriturales. Sí, No, no son solo eso, es que sí. son tradiciones vivas. Así que el Kalaripayat, la wrestling, la lucha, ¿no? Otras cosas como el Malkamp, Sí, con una, una barra, sí. sí, sí, una barra, y muchas otras cosas. Por ejemplo, las tradiciones de China, de Daoyin, de gimnasio em, terapéutica, por ejemplo. Todo eso ha sido, se ha mezclado con el yoga, me parece, hasta cierto punto. Dándole gran importancia a técnicas y métodos que tengan que ver con el fortalecimiento y el mejoramiento fundamentalmente Sí, del cuerpo, ¿no? sí. Entonces, no debería nos sorprender que cuando durante esta época de colonialismo, que cuando la India, cuando con puertas abiertas, ¿no? Al mundo, no de repente, pero puertas culturales, sociales, abierto al mundo, que el yoga también ha seguido cambiando y cambiando mucho. Entonces, no es una ruptura el yoga moderno. Es Bien. algo es algo que se produce ya desde mucho tiempo. Y Y donde donde el énfasis empieza a ponerse mucho más en las asanas, es decir, en lo que hoy en día, en términos modernos, asociamos la práctica del yoga, fundamentalmente asanas, clases de yoga con asanas, pero que también se debe, como tú bien explicas en tu libro, a la tradición de Krishnamacharya y luego a Iyengar, sus enseñanzas, sobre todo en centrar y alinear bien el cuerpo a través de las asanas, y luego un yoga pues, mucho más vigoroso y dinámico, como es el caso de Patavi Jois con la Ashtanga Vinyasa Yoga. Tú esto lo explicas sí, muy bien sí, en tu libro, ¿no? Hasta sí. llegar a nuestros días. Y Sí, bueno, la influencia que han tenido es, sobre todo, Iyengar, es increíble, pero también hay que reconocer que eso es el yoga de Iyengar. Fue el estudiante de Krishnamacharya, pero durante muy poco tiempo y según su narrativa, sus palabras a él, a Iyengar, con muy poca enseñanza, de hecho, nada de pranayama, nada. bien, Em, nada de meditación y asana. Es lo que sabía cuando él, con no sé cuántos años, 18 años, se mudó a Pune, desde Mysore a Pune. Entonces, todo eso fue su trabajo, todo eso, ¿no? Es un desarrollo increíble en el mundo del asana. Algo que es único y que ha tenido una influencia increíble, muy importante en el mundo, hasta el punto de que podemos decir que para mí
es que cuando voy a un clase de yoga, de asana, y escucho las instrucciones sobre qué hay que hacer en Trikonasana o otra postura, es la voz de de Iyengar. Así que es como hay accidentes, podemos decir, hay momentos en que una persona puede cambiar mucho, mucho, mucho. Pero también hay que decir que, claro, la enseñanza de Iyengar no es puramente físico, no se trata puramente del cuerpo, sino del cuerpo como una expresión de la divinidad. Y eh, para Iyengar, los asanas fueron, como sabes, ¿no? Fueron mucho, mucho más Él decía que el que cuerpo es, estirarse. ¿Perdón? claro, él decía que el cuerpo es como el templo y la asana o la postura es como una plegaria, como una oración, ¿no? Sí, sí, Despertar la inteligencia contenida en el cuerpo. sí, Evidentemente ha tenido una enorme repercusión a nivel mundial la práctica de sí, la enseñanza de BKS Iyengar. Y sí. con respecto a, me gustaría que al menos dijeses unas palabras al mundo de habla hispana, porque tenemos la maravillosa oportunidad que tú puedas expresarte también en castellano, con lo cual me da a mí la oportunidad de preguntarte, porque en el mundo, como bien sabes, de la Ashtanga Vinyasa, pues se habla mucho de yoga Kurunta y luego la enseñanza de un yoga vigoroso, como puede ser la Ashtanga Vinyasa Yoga, expuesto o sobre todo extendido por Patavillois, ¿no? Yo sé que tú has traducido ese famoso libro que apareció en el Palacio de Mysore, Hatha Yoga, Hatha Vyasa Pada, creo que recordar, Atavyasa Padati, sí, Padati, Padati. Hatha Vyasa Padati, efectivamente, y que acorde a lo que tú puedes sentir, notar o conocer, puede ser que ese texto sea la base en la que se fundamentaba Krishnamacharya para hablar del Yoga Corunta. Me gustaría que hablases un poquito con respecto a esto, porque así podríamos aclarar muchos de los aspectos en los que hay confusión acerca de este mito ya tan extendido, ¿no? Del Yoga Corunta, por ejemplo. Aun Sí, cuando una vez que Pata Villois enseña su modelo de yoga, supuestamente basado, no supuestamente basado en Krishnamacharya, yo recuerdo que el hijo de Pata Villois, comentando conmigo en una ocasión en Madrid, me decía no, que su padre pues había estudiado, había configurado las diferentes asanas, las diferentes, no, la primera serie, segunda, etcétera, y la avanzada. Entonces, cada vez, en vez de haber más luz, tenemos más dudas y mayor confusión. Me sí. gustaría que hicieras algún comentario al respecto. Bueno, ¿dónde empezar? Bueno, espero que mi castellano no es, No, no, es no sé si perfecto, puede Marc, se entender. entiende Em, perfectísimamente, cómo no. bueno, en los años 30, me parece que Krishnamacharya es una persona que tiene una larga historia desde de aprendizaje. Ya en 1933 tenía 40 años, ¿sabes? Y murió después a la edad de 100 años o Sí, más, depende 101 años, sí, 101 sí. años. Sí, Bueno, depende un poco de su fecha de nacimiento, que hay dos. sí, Pero bueno, es que ha cambiado mucho, mucho. Y fue una persona que no tenía miedo de innovar, de presentar las cosas nuevas, pero también fue una persona muy tradicional, un Sri Vaishnava, muy metido con raíces muy profundas en este mundo religioso de la el región. visualismo, sí. Sí. Y entonces,
Bueno, hablo directamente sobre el yoga kurunta. Me parece que nosotros, bueno, escribimos yo y mi compañero Jason Birch un artículo sobre este manuscrito que se llama el Hatha Abhyasa Paddhati. Y el autor de este manuscrito se llama Kapala Kuruntaka. Y eso es muy llamativo, porque dentro del nombre, este nombre Kurunta, que es muy parecido al yoga Kurunta. Además de eso, una copia de un manuscrito que hay en Pune, hay otro, y el solo otro que conocimos, no hay más, en el Palacio de Mysore. Así que Krishnamacharya, el profe de yoga del palacio, decimos, tenía acceso a todo eso. Y me parece muy claro, por razones que explicamos en este artículo, que sabía, que conocía este texto, este manuscrito, y que eso sí que fue uno de los bases para sus experimentos en el sistema que ahora llamamos Ashtanga Vinyasa Yoga. Pero no fue el solo, no fue el solo. Por ejemplo, el Vinyasa, este movimiento muy característico de Ashtanga Yoga, este movimiento dinámico que haces entre los asanas. Eso me parece que viene justamente de tradiciones de luchadores y que viene, bueno, me parece muy probable que viene directamente de un libro que se llama Vyayama Dipike, que se publicó en el año 1893, me parece. Y ahí está muy claro, está muy claro. Este libro sí también que había una copia en el palacio. Entonces, Krishnamacharya está inventando, pero está inventando a base de una tradición que es mucho más larga, que es mucho más profunda. Y ¿qué más? Él va, claro, él va modificando, digamos, esto. Por lo tanto, ese yoga kurunta que se habla, que estaba en una biblioteca en Calcuta, pues eso que es pura especulación, no se sabe muy bien, No ¿no? se sabe y el equipo sí que ha buscado ahí en Calcuta. Hasta ahora no hemos encontrado nada, pero no quiere decir que no hay otra copia, porque en la leyenda eso me parece que eso fue antes. En otra versión que descubrió ese manuscrito antes de llegar a Mysore. En otra versión fue una enseñanza de su guru en Tibet, que fue mucho antes. Sí. Entonces, no se puede saber. Sí, sí. En el momento solamente se puede hasta cierto punto especular. ¿Cuál es, perdón, dada la influencia que todos estos gurús o grandes maestros han tenido al extender el yoga aquí en Occidente, ¿cuál es tu opinión con respecto a la situación, al estado del yoga hoy en día tan popular a nivel mundial? Es decir, hay miles de centros de yoga, millones de practicantes de yoga, y entonces cada quien o cada cual pues, puede practicar un estilo, un modelo de yoga determinado, bien sea Iyengar, bien sea Vini Yoga, yoga terapéutico, Yin Yoga, Yang Yoga, en fin, hay Ashtanga Yoga, hay tantísimas denominaciones y modelos de yoga, ¿sí? que son aplicables a acorde, pues digamos, a las necesidades de un practicante. Hay yogas más vigorosos, hay yogas más estáticos o de mayor quietud. O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Sí?
muy autorizada, Sí. por otro lado, con respecto al yoga en la actualidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay bueno y malo, supongo. Hablamos del bueno, es que el yoga en muchas de sus manifestaciones da beneficios que no hay duda, ¿no? Que hay beneficios para el cuerpo, para la mente, y que aprovechan y benefician del yoga mucha gente y mucha más. Digamos que, casi diríamos que el yoga forma parte de lo que podemos denominar hoy en día la medicina mente-cuerpo, es decir, donde se Sí, integran ambos aspectos y el sí. yoga con su práctica pues produce beneficios y eso está acogido, ¿no? Sí, exactamente. La mente, mind, body and spirit, ¿no? El espíritu, el cuerpo, la mente, exactamente. Está muy adentro de este mundo. Y también ahí, bueno, es que está vinculado también a un mercado. A un mercado. Hay miles de profesores de yoga intentando ganarse la vida de eso también. Es una realidad. Intentar, podemos decir, vender algo y lo que se vende a menudo es lo que es nuevo. Entonces hay como un impulso de cambiar, de presentar otras cosas, de branding, ¿no? Del yoga, Novedades, algo nuevo, algo algo distinto, nuevo, algo novedoso. Sí. distinto, sí. Y me parece que, bueno, eso sí es nada más que un impulso del mercado, eso, bueno, nunca se sabe lo que va a producir, pero muchas veces está muy lejos del yoga tradicional, Claro. decimos. Sí, pero lo cierto es que son millones de practicantes en todo el mundo y Sí, como suele decirse ese dicho en español, algo tendrá el agua cuando se bendice. O sea, ah, quiero decir con esto que, bueno, si esas prácticas son beneficiosas y mantienen el cuerpo firme, estable, sólido, movible, elástico, etcétera, pues sin mm, duda, y aquí una de las razones por las que muchos lo practican y sobre todo es un estado de sentirse a gusto con grupos de personas que participan de tu misma idea, ¿no? La pertenencia al sí, grupo. sí. Así que me parece muy interesante. Y por último, Mark, algo muy importante que yo creo, y tú me dirás si es así o no, que hasta cierto punto podría cambiar un poquito el acercamiento a los textos del yoga, el denominado proyecto Hatha Yoga Project, que tú, como una de las principales figuras, con Jim Mallinson, con Jason Birch y creo que Daniela Bevilacqua, si Ujú, no pronuncio mal su apellido, sí, no, habéis terminado no hace mucho esos 5 años, donde habéis estudiado en profundidad, creo que es recordar que son 10 textos de Hatha Yoga desde el siglo X sí, y bueno, estos textos, de los primeros que aparecen, tengo entendido que apenas hay asanas, sino que se refieren fundamentalmente, pues más bien a bandas o Mahamudra, Mahabandha, Mahaved, etcétera, ¿no? ¿Cierto? sí, Es así, o sí, algo de esta exactamente. situación, posiblemente. Sí, estás hablando de un texto que se llama el Amrita City. Y bueno, eso fue al origen del Hatha Yoga, aunque no se presenta como Hatha Yoga aún. Pero los métodos que vimos después vienen todos de ahí y aún los versos, hasta los versos, las palabras son iguales, son traducidas, trasladadas a otros textos. Y sí, los métodos básicos y más importantes de Hatha Yoga desde el principio han sido los bandas
y los mudras y bandas. Y ¿Cuándo bueno, aparecen las asanas, pues? ¿En qué texto, en qué siglo, digamos, aparece alguna asana? O como bueno, aquí, hay asanas, pero aún en este punto la mayoría son para sentarte y meditar o hacer tus mudras o tus bandas, principalmente con la finalidad de qué? Al hacer con esos la ejercicios. finalidad de hacer surgir este poder que se llama Kundalini, Despertar de la Kundalini. despertar Kundalini o conservar este líquido que se llama Bindu, el líquido seminal, decimos que es en la cabeza y que da inmortalidad. Mm. ¿Sabes? Pero cuando llegamos al Hatha Pradipika, que es el libro el más conocido, ¿no? Y que es una colección de todas estos textos anteriores, puesto en un solo libro. Cuando llegamos ahí, los asanas, me parece que hay 15. Y por primera vez, la mayoría, 8, no son asanas sentados, ¿sabes? Como Kukutasana, como Shavasana, como Mayurasana, etcétera. Posturas que no son simplemente para hacer meditación. Y eso entonces es un cambio. Y después de la Ataparidívica, en los manuscritos hay más asanas. Asanas. En el siglo XVII, XVIII hay más. Entonces cambia mucho desde el Amrita Siddhi, este texto principal de Hatha Yoga hasta el siglo XIX, por ejemplo. Cambia mucho lo que quiere decir Hatha Yoga y la importancia de los asanas, de las asanas. Bien, pues no sé si quieres concluir, finalizar de alguna manera, sí, haciendo pues un breve comentario con respecto a quiénes son para ti, digamos, los maestros más destacados. Teniendo en cuenta hoy en día que tú eres un académico de reconocimiento mundial, ¿sí? En mi opinión, yo creo que se combinan ahí, se sintetizan esa simbiosis entre el mundo académico del estudio, del conocimiento y el mundo de la práctica. O sea, por lo tanto, uno no se convierte en una especie de creyente, creer porque sí, como le ocurre a muchos practicantes de yoga desafortunadamente. Pero aquí hay una mente que puede discernir por el conocimiento que se tiene, al haber leído, investigado, estudiado, etcétera, y luego tener la experiencia personal de la práctica de yoga, porque tú, lo seguirás siendo, no lo sé, pero has sido un avezado conocedor de la práctica del yoga. No en vano has practicado Iyengar Yoga y otros métodos, ¿no? de yoga. Yo creo que esta es la perfecta combinación para un practicante de yoga, ¿no? Indagar, conocer, etcétera, y luego sobre todo experimentar. Pero desde tu punto de vista, ¿qué yogas, qué hatha yoga, qué asana, qué tipo de yoga, digamos, destacarías? Desde tu opinión, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde tu perspectiva. ¿Quieres decir los más importantes en el mundo que tienen más influencia o lo que... eh, Podemos decir las dos cosas, los que tienen más influencia y desde tu opinión, desde tu autorizada opinión por el conocimiento que tienes de los diferentes modelos de yoga, ¿cuáles consideras tú que pueden ser también importantes o destacados? Bueno, destacados los que tienen más influencia, sí, sí, ya hablamos de Iyengar, de Ashtanga Yoga, que sí, que tienen mucha influencia en el mundo. Shivananda,
que, bueno, durante los años 60, 70, con Vishnu Devananda en Montreal. Ha estado en Vigo muchas veces. En Vigo también. Ah, sí, en Vigo, Muchas sí. veces ha estado con nosotros. Sí, eso sí que fue una influencia, impulso enorme para el yoga al occidente, claro. Hoy en día debería decir que no sé, no voy a clases de yoga, no voy. Hago mi yoga todos los días, pero no, desde no sé cuándo, bueno, desde que vivo aquí en Galicia, es que estoy un poco fuera de este mundo, entonces no sé exactamente Bueno, quién para hay. nosotros, Marc, tengo que decir que para nosotros aquí en Galicia es un honor tenerte con nosotros. Es un honor No, de no, y vivir poder aquí en Galicia. realmente gozar de tu conocimiento y de tu presencia. Y si me permites, pues quiero aprovechar estos instantes para aquellas personas que nos ven en el mundo de habla hispana, siendo tú al mismo tiempo teniendo esa capacidad de poder expresarte también y hacerte comprender en español, en castellano, pues quiero dar a entender que en abril, el día 22, Mark Singleton va a estar en Vigo, en el Centro de Yoga Sananda, impartiendo un seminario que próximamente anunciaremos. Así que quiero agradecerte, Mark, que hayamos estado hablando previamente en inglés y ahora lo hagamos en español, con la finalidad de poder llegar a personas interesadas en el mundo del yoga de habla hispana. Así que enorme agradecimiento. Yo disfruto con tus libros, con tu enseñanza, con tu saber y espero seguir aprendiendo y que próximamente nos veremos y nos daremos personalmente un abrazo. Muchas gracias, Madana, fue un placer. Gracias. Un placer, gracias. Y la próxima vez que hablemos lo haremos en gallego. Vale. Un enorme abrazo. Gracias a ti. Vamos.